Aló. Ok, mientras el hermano va trabajando ahí, vamos a dejarlo trabajar tranquilo, que él sabe lo que hace. Nosotros vamos a trabajar aquí un poquito. Y yo les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 21 del libro de Éxodo. Capítulo 21 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 21. Creo que ahí va, ¿verdad? Capítulo 21, en el versículo 1, la palabra del Señor dice así: estos son los decretos que expondrás ante ellos. Estos son los decretos o las leyes, dice en otra parte, que expondrás ante ellos. En esta noche me gustaría hacer resumir en un cierto sentido lo que hemos venido durante toda esta semana estudiando. El miércoles lo estudiamos, ayer viernes lo estudiamos en la apertura del Shabbat, y hoy me gustaría terminar un concepto acerca de las leyes. Esta semana, ayer abrimos el Shabbat hablando acerca de las leyes de convivencia ciudadana. Cómo Dios establece ciertas leyes, ciertos principios para poder lograr que la comunidad o el nuevo pueblo de Israel pueda pasar el ser un pueblo esclavo a llegar a ser un pueblo libre y convivir en libertad. ¿Ok? Porque una cosa es cuando hay una persona, una cosa es cuando hay 2 personas, 3 personas, pero cuando ya hay 100, cuando ya hay 1000, cuando ya hay 1 millón, cuando hay 3 millones, cuando hay 6 millones, pues las cosas se complican, ¿verdad? Entonces, establecer los roles y establecer las funciones de cada persona y cómo es que el pueblo se va a desarrollar, por ejemplo, en lo económico. Cómo el pueblo va a desarrollar su vida económica, cómo va a desarrollar el pueblo, por ejemplo, sus leyes civiles, cómo se van a aplicar las diferentes castigos o penas cuando se infrinja una ley, etcétera, etcétera. Dios establece todo eso. Si usted leyó la parashá, usted sabe lo que yo estoy hablando. Porque el Señor establece, por ejemplo, la ley de los esclavos, establece cómo se van a celebrar las fiestas bíblicas, establece varias cosas en esta parashá, ¿ok? En otras palabras, estas leyes, cuando dice aquí, estas son las leyes o los decretos que expondrás ante ellos. Ok, estas leyes tienen, como dije anteriormente, la idea o se enfocan en la convivencia armoniosa y pacífica del pueblo. ¿Cómo vamos a lograr convivir? ¿Ok? ¿Cómo se van a delinear los límites
del terreno que me pertenece a mí? ¿Cómo se van a respetar esas leyes? ¿Ok? Entonces, queriendo decir con esto que Dios trazó los lineamientos morales, judiciales y económicos en los cuales su pueblo, para que su pueblo se pudiera desarrollar. ¿Ok? Entonces, todo esto lo encontramos en la parashá. Entonces, en resumidas cuentas podemos decir que lo que hemos visto hasta aquí del miércoles al día de ayer o al día de hoy es que estas leyes tienden a ser un bien comunitario. ¿Ok? Se van a respetar y se va a establecer diferentes aspectos, como lo dije, con el propósito de que el pueblo, de que la comunidad entera pueda desarrollarse efectivamente, tanto individualmente como colectivamente. ¿Ok? Entonces ahí estamos de acuerdo. Dios, en otras palabras, Dios establece un orden. Acuérdense, el pueblo de Israel viene de ser esclavo, viene de 450 años de esclavitud en el cual ellos no tenían ningún derecho, no conocían ningún beneficio, solamente lo que ellos sabían era levantarse en la mañana, ir a trabajar todo el día y venir en la noche y acostarse, y por 450 años fue lo mismo todos los días del año. Ahora ellos salen libres, pero al salir libres se encuentran sin la restricción de los patrones o los tiranos o los jefes que habían en ellos, y ahora se encuentran gozando de una libertad que tienen que aprender a manejarla, porque la libertad se puede convertir en libertinaje. ¿Ok? Y cuando la libertad se convierte en libertinaje, se vuelve a caer en el caos en lugar de encontrar beneficios. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, Dios establece un orden para todo. La parashá de esta semana que empezó hoy en la noche, usted va a ver que continúa el Señor hablando acerca de lo mismo, y sobre todo el libro de Éxodo, y bueno, después venimos a Levíticos, y después venimos a Números, y después venimos a Deuteronomio, que Deuteronomio es un resumen de todos los 4 libros anteriores. ¿Ok? Dios va estableciendo, Dios va poniendo los parámetros. Por ejemplo, a los que somos padres, ¿verdad? Y usted tiene hijos. Primeramente usted está soltero o soltera, luego se casa y es un cambio. Tiene que aprender a convivir con aquella persona que usted llama su pareja, sea su esposo o su esposa. Y luego que aprenden a convivir, aprenden a muchas cosas, vienen los hijos. No tenían hijos, pero ahora vienen los hijos. Entonces hay que reinventarse, por decirlo de alguna manera. Hay que empezar a ver cómo es que se van a criar los hijos. ¿Van a hacer lo que ellos quieran? Si quieren van a la escuela, si no quieren no van a la escuela. ¿O cómo va a ser? ¿Van a comer lo que ellos quieran? ¿O ellos van a seguir un patrón de nutrición que vamos a establecer en la casa? ¿Verdad? O sea, se empiezan a establecer reglas. ¿Para qué? Para que la convivencia entre padres e hijos pueda ser una convivencia moderada, agradable, y pueda haber crecimiento y disfrutar de esa etapa, ¿verdad? ¿Estamos? Ok. Entonces, con estos ejemplos es lo que quiero decirle, que es el propósito de Dios al establecer las leyes. Ok. Ahora, si me pongo esto aquí, la oreja es muy grande, pero yo creo que sí cabe. Aló, ahora sí, ok. Ahora, aló, ahí vamos, sí. Ahora, entonces, en otras palabras, póngase en mente en esto, porque de esto se trata el mensaje de hoy, la moraleja que quiero dejar en su corazón. Dios establece un orden. Acuérdese, Dios establece un orden. Entonces, vamos a trabajar un poquito en lo que yo llamo en esta tarde, respetando el orden de Dios. Ya vemos que en la parashá Dios establece leyes, vuelvo y repito, Dios establece un orden. Entonces vamos a ver cómo nosotros tenemos que respetar el orden de Dios. Yo les voy a pedir que ustedes vayan conmigo al libro de Judas. Al libro de Judas. Y leamos un poquito en el libro de Judas. Judas, vamos a leer
Solo tiene un capítulo. Entonces vamos a leer del versículo 10. Judas solo un capítulo, capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 16. O vamos a leer hasta el final. No, al 16, perdón, sí, al 16. 10 al 16. Dice así: pero estos maldicen lo que no conocen, y en lo que por instinto comprenden, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la insurrección de Coré. Estos que participan en vuestras comidas fraternales son manchas, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Son árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras olas del mar que arrojan la espuma de sus propias abominaciones. Son estrellas errantes para las cuales está reservada para siempre la profunda oscuridad de las tinieblas. Acerca de los mismos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con sus santos millares, para hacer juicio contra todos y declarar convicta toda persona respecto a todas sus obras de iniquidad, que ellos han hecho impíamente, y respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos se quejan de todo y todo lo critican, andando según sus propios malos deseos. Su boca habla arrogancia, adulando a las personas para sacar provecho. Ahora vamos a unir este pasaje con la parashá de esta semana. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Judas con Éxodo capítulo 21? Primeramente, déjeme refrescarle la memoria en algo. Hemos estudiado por muchos años y hemos aprendido que una de las partes importantes de leer la Biblia es entender lo que se está diciendo en la Biblia. En otras palabras, que usted pueda entender las palabras que se dicen, que se expresan. Si yo le hablo a usted en chino, no va a entender nada porque no hay ninguno que hable chino, ¿verdad? Entonces, las palabras no van a tener fruto, no va a poder recibirse el mensaje que se quiere. Cuando Judas escribe en el primer siglo, y él utiliza unas palabras que el problema es que después de 20 siglos de diferencia, esas mismas palabras para nosotros pudiese ser que hoy se signifiquen otra cosa. Hemos hablado por mucho tiempo y nos han enseñado también por mucho tiempo que es muy importante cuando usted lee la Biblia conocer, por ejemplo, la idiosincrasia, conocer la cultura, conocer el idioma, conocer la audiencia a la que se le escribe, porque si usted se recuerda, la Biblia no fue escrita para usted y para mí, porque ni usted ni yo estábamos cuando la Biblia se escribió, ¿ok? Entonces la Biblia es una carta que tiene un destinatario específico, ¿ok? Y ese destinatario no es usted ni soy yo, pero podemos sacar mucha enseñanza de esa carta o de ese escrito que se escribió, valga la redundancia, en otro contexto y con otra audiencia de por medio. Entonces, conocer las palabras y el significado de las palabras que los escritores bíblicos usaron es muy importante para que nosotros podamos comprender cuál es el mensaje que ellos están tratando de darle a la audiencia
y cómo nosotros podemos aprovecharnos de ese mensaje y sacar una enseñanza práctica para nuestras vidas. Y dijo Sonia, ejemplo. Entonces yo le voy a poner un ejemplo y yo quiero que usted participe. Por ejemplo, si yo le digo a usted, yo estoy conversando con usted, con cualquiera de ustedes, no se ofendan. A Karen. Y yo digo, Karen, es que usted es un idiota. ¿Qué significa idiota para Karen? A ver, ayúdenle a Karen, porque ¿qué significa idiota? Yo digo, Karen, usted es una idiota. Tonta, ignorante, ¿qué más? ¿Qué más puede significar? A usted le gustaría, Marta, que yo le dijera, Marta, es que usted es una idiota. Se siente ofendida, ¿verdad? Nos ofendemos. Ahora, Fernando, ¿qué significa en realidad la palabra idiota? ¿Usted nunca lo ha buscado en el diccionario? Yo nunca lo había buscado hasta hoy. Pero vea qué interesante, como la palabra idiota cambia de tiempo. Ya dijimos que para nosotros es una palabra ofensiva. Significa tonto, ignorante y de ahí para abajo todo lo que usted le quiera poner. Ahora, ¿qué significa la palabra idiota cuando originalmente se dijo que la persona era un idiota? Ok. Según el diccionario, idiota se refiere a alguien engreído sin fundamento para ello. En otras palabras, dice, sin embargo, muy poco tiene que ver con el origen etimológico de la palabra, que llegó al español a través del latín, idiota, ¿ok? Desde el original griego, idiotes, ¿ok? Dice, en este adjetivo encontramos la raíz idios. Ok, oiga la palabra idiota. Dijimos que es una palabra ofensiva, significa ignorante, tonto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué le parecería a usted si yo le doy un par de ejemplos? Porque dice que viene de la raíz idiots, ¿ok? ¿Qué le parece si yo le doy a usted un par de palabras a ver si usted sigue pensando lo mismo? Por ejemplo, de la raíz idiota se deriva también déjeme ver aquí, se deriva, por ejemplo, la palabra idiosincrasia. Se deriva, por ejemplo, la palabra idioma. ¿Por qué? Porque la palabra idiota, ¿ok? Quiere decir en griego, lo privado, lo particular, lo personal. O sea, que una persona idiota es una persona privada. Una persona idiota es una persona particular. Si yo le digo a usted, Sandy, ¿qué particular que es usted? Usted no se ofende, ¿verdad que no, Sandy? Si usted no supiera esto, ¿verdad que usted no se ofende? Wow, qué tendré de particular, ¿verdad? La barba. Bueno, simplemente le estoy diciendo, originalmente, no en el concepto que nosotros tenemos ahora. Originalmente lo que le estoy diciendo a Sandy es que él es un idiota. ¿Ok? Ahora, quiere decir también algo particular, algo personal. ¿Ok? Ahora, por tanto, en principio, el idiota en la cultura griega, el idiota era aquel que se preocupaba solo por sí mismo. Nosotros diríamos hoy, esa persona es egoísta, egocéntrica, pero no le diríamos idiota. Pero originalmente idiota, eso es lo que significaba, una persona que se preocupaba de sí mismo, de sus intereses particulares y privados. Oiga, sin prestar atención a los asuntos públicos o políticos. Ahora, con el tiempo, esta palabra se convirtió en un insulto, ya que en la antigüedad, o sea, en la antigua Roma, en la cultura greco-romana, la vida pública era de gran importancia para los hombres libres.
Ser un idiota, una persona preocupada solo de lo suyo, se convirtió en ser un idiota con la acepción actual, ya que la democracia era considerada, en la democracia era considerado deshonroso no participar de ella. Entonces, una persona idiota, hoy nosotros diríamos que es una persona muy privada, que no le gusta mezclarse mucho en asuntos públicos. Pero en la antigüedad, una de las señales de que el hombre era libre era que el hombre participaba en la política y en los asuntos públicos de la ciudad o del pueblo o del vecindario donde vivía. Entonces, una persona que se restringía de participar de la vida pública era una persona idiota, porque era una persona muy egocéntrica, que no quería involucrarse en lo que era problemas y asuntos de los demás. Ese se quería guardar muy privado. Hoy para nosotros, una persona privada, una persona así, más bien es en un sentido bien vista. Fulano o fulana de tal, ella es muy privada, casi no habla, ella es muy aparte, decimos nosotros. Bueno, en la antigüedad, eso era una persona idiota, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, estamos hablando de conocer nosotros el contexto cultural y el contexto lingüístico de las palabras, ¿verdad? Que es muy importante, porque vuelvo y repito, pudiese ser que hoy las palabras que se usan, que nosotros leemos comúnmente, no es lo que el escritor bíblico tiene en mente. Por ejemplo, otro ejemplo, la palabra democracia. Si yo le pregunto a usted, ¿qué significa la palabra democracia? ¿Qué me diría usted? ¿Qué me diría usted? ¿Qué es la palabra democracia? Para usted, ¿qué es la palabra democracia? Donde hay libertad. ¿Y qué más? ¿Dónde hay? No le escucho, hermano. O derecho de expresión, donde hay derecho de expresión. Perdón, sabe que yo tengo problemas de oír. ¿Qué más? ¿Qué es democracia? ¿Qué es democracia para usted? Nosotros vivimos en un país democrático, decimos. Derecho al voto, o sea, hay participación colectiva, ¿verdad? Pero usted sabe que la palabra democracia no significa nada de eso de lo que usted dijo. Y sí significa lo que usted dijo. Okay, la palabra democracia apareció en el siglo V antes de Cristo, en la sociedad griega. Y la palabra, la democracia, como lo veían los griegos, es muy diferente, y me llamó la atención lo que dijo Sandy, porque él dijo, es el derecho al voto, o sea, que todos tenemos derecho a votar. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Usted sabe que Estados Unidos es el país menos democrático del mundo. ¿Usted sabía eso? Y usted sabe que es mentira que usted y yo elegimos al presidente. En Estados Unidos usted y yo no elegimos al presidente. Usted puede ir a Google y buscarlo. Quien elige al presidente son lo que se llaman los votos o el colegio electoral. O los votos electorales. ¿Qué son los votos electorales? Los votos electorales son un grupo de personas que se les asigna el derecho a escoger quién va a ser el presidente. Ahora, el voto electoral, cuando hablo de voto electoral, acuérdense que está representando una persona. Esa persona ni es demócrata, ni es republicana, ni es liberal, no, simplemente es un voto electoral. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted va a votar, y nos mandan a votar, vote porque nuestro voto tiene voz. Ok, nos mandan a votar. Cada persona que vota en cada estado expresa su deseo. Por ejemplo, si fuera Obama y McCain fue que
Sí, ¿verdad? Cuando fueron a votar, uno era republicano y el otro era demócrata, ¿verdad? Yo soy republicano y Fernando es demócrata. Fernando va en New Jersey a votar por los demócratas y yo voy en New Jersey a votar por los republicanos. Se necesitan 270 votos electorales para que un presidente sea electo, ¿ok? Cada estado tiene diferentes cantidad de votos electorales. Unos tienen 10, otros tienen 6, otros tienen 2, otros tienen, qué sé yo, ahí está el mapa electoral, usted puede ir a la internet y verlo, ¿ok? Cuando las personas votan, Fernando, Abel y yo somos el voto electoral de New Jersey, ¿ok? Nosotros hemos hecho un compromiso de votar, oiga, porque puedo votar, como voto electoral, yo puedo votar aún por aquellos que no figuran en la papeleta, ¿ok? Pero nosotros hemos hecho un compromiso que vamos a votar por alguno de los que están en la papeleta. Eso es un compromiso interno, digámoslo así. Entonces, va y sale New Jersey a votar. New Jersey vota mayoritariamente demócrata. Entonces nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, nuestro voto electoral va para los demócratas. Pero Gaby es republicana. Sandy es republicano, y el otro es republicano. ¿Qué pasó con esos votos? Bueno, no importa por quién usted votó. Al final de cuentas, estoy poniendo un ejemplo nada más, New Jersey fue demócrata. O sea, implica como si todos hubiéramos votado por los demócratas. Ahora, es interesante. Un presidente no necesita la mayoría de votos populares para ser presidente. Puede perder en la cantidad de votos nacionales y aún así ser elegido presidente. Por eso es que usted oye que hay estados claves y los presidentes van a ciertos estados. ¿Por qué? Porque ahí tienen la mayor cantidad de votos electorales. Si yo gano este y este estado, nadie me lo quita. Soy presidente aunque pierda en el resto del país. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Yo me puse a pensar, eso implica que mi voto no vale, en realidad. Porque yo no voté necesariamente como el colegio electoral votó. Entonces, en realidad, quien está eligiendo al presidente y al vicepresidente es un grupo de personas que se componen, no sé, son 300, no sé cuántos son, 300 y resto, no me acuerdo en este momento cuántos son, que simplemente por la forma como el voto popular va moviéndose, ellos van cambiando y pues, mañana puede hacer que New Jersey sea demócrata, pero en la próxima elección puede hacer que New Jersey sea republicano perfectamente. ¿Por qué? Porque la tendencia se movió hacia ahí, entonces yo doy mis votos electorales acá, aunque anteriormente hubiese votado por acá. Puede hacer que yo pierda como presidente tantos estados, pero gané ciertos estados claves y entonces yo vengo a ser presidente. Aunque en la votación general haya perdido. Vea qué interesante. Entonces, me refería a eso por lo que dijo Sandy. ¿Por qué? Porque la palabra democracia viene de dos palabras griegas. Demo, que significa pueblo, y cracia, que significa poder. En otras palabras, el poder del pueblo. Si yo le pregunto a usted, ¿qué significa el poder del pueblo? ¿Qué me dice usted? ¿Qué significa el poder del pueblo? El ejército, ¿ok? ¿Qué significa el poder del pueblo para usted? El pueblo tiene voz y voto, o sea, el pueblo decide, ¿ok? Porque nosotros tenemos la tendencia de creer lo que dijo Sandy perfectamente. Ok, es el voto popular. Es el poder popular de todos los ciudadanos que tenemos, nos movemos en cierta tendencia y la mayoría son los que deciden hacia dónde nosotros vamos, ¿verdad? Eso es lo que entendemos por el poder del pueblo, ¿verdad? O sea, que el pueblo gobierna. Pero ¿sabe una cosa? Que la palabra democracia no quiere decir eso. Aunque lingüísticamente quiere decir el poder del pueblo. Lo que pasa es que antiguamente, en la antigua Grecia,
el pueblo era muy diferente a lo que usted y yo pensamos que era el pueblo. El pueblo se componía, número uno, de la aristocracia, o sea, los reyes y la familia real. Y segundo, los nobles. Los nobles eran solamente los hombres que tenían dinero. Y más o menos cuando apareció la palabra democracia, significaba el 10% de la población de todo el imperio griego. En otras palabras, en ese conglomerado de pueblo no entraban los campesinos, no se contaban los esclavos y no se contaban las mujeres, porque eran posesiones que se tenían. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que es el poder del pueblo, nos imaginamos varios millones de personas saliendo a votar y a decir queremos por presidente a Fernando Betancur. Pero no, en realidad los votos que cuentan, estoy hablando de la antigua Grecia, era el 10%, y solamente dentro de ese 10% de nobleza podían salir electos a ciertos puestos públicos. Cuando aparece la democracia, es que los nobles se rebelaron contra los aristócratas. ¿Por qué? Porque Fernando era aristócrata y yo era noble, yo tenía dinero, pero yo quería poder ocupar el puesto de rey, pero no podía ocupar el puesto de rey porque esa orden estaba asignada solamente a los descendientes de la familia Betancur. Y yo, que soy un noble, que soy parte del pueblo, no podía aspirar a eso. Entonces los nobles se rebelaron. ¿Qué quiere decirle con esto? Lo que quiero decirle con esto es que la palabra democracia, en realidad, en su análisis, lo que quiere decir es desorden, anarquía. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra el orden establecido. Porque quisieron derrocar el orden que estaba establecido. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros venimos a nuestra cultura actual, cuando hablamos de democracia, uno se imagina, por ejemplo, los que somos de Costa Rica, que es el 2 de febrero, es que se sale a votar. El 10. 7 de febrero es. Por ahí es, ¿verdad? Por algún día de eso. Entonces me imagina todo el mundo con banderas y en los carros y yendo y cantando el himno nacional. Nada de eso tiene que ver cuando vamos a la palabra democracia. ¿Qué es lo que les quiero ilustrar con esto? Y espero que el ejemplo haya sido claro, que a través del tiempo la palabra cambió. La palabra tomó un nuevo curso, la palabra fue designada o adquirió un nuevo mensaje. Hoy cuando nosotros decimos el poder del pueblo, nos imaginamos, por ejemplo, como esos países donde se han levantado gente en armas contra las dictaduras y en el que han peleado para que el pueblo pueda llegar y el pueblo pueda expresarse, y derrotan la dictadura y supuestamente ponen un presidente o un gobernante que sea del gusto del pueblo y que represente los intereses del pueblo. Y cuando hablamos de pueblo, hablamos de todo, desde el más chiquito hasta el más grande, desde el que no tiene nada hasta que tiene dinero, mucho dinero. Pero no era así en la antigüedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros venimos y leemos la palabra de Dios, sucede algo similar. Yo leo palabras que en mi cultura y en mi tiempo implican una cosa, pero que no necesariamente significaban lo mismo cuando fueron utilizadas por los escritores bíblicos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Para poder encontrar, y esos son los problemas que nosotros tenemos y los choques que nosotros tenemos cuando alguien viene y nos dice algo que estamos acostumbrados a creerlo y a jurarlo que es así, y nos demuestra de que realmente no es así, es diferente. Nos vemos como en un limbo, nos vemos como caminando en la cuerda floja, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que habíamos basado
en lo que habíamos basado nuestro concepto X que sea, se derrumba y ahora quedamos desnudos, quedamos desprovistos y no sabemos para dónde caminar. Algún día tal vez podemos estudiar, por ejemplo, la palabra gracia, la palabra misericordia. ¿Qué significa? ¿Ok? Conceptos completamente diferentes, porque nuestra cultura y nuestro pensamiento es un pensamiento, y eso lo sabemos, yo sé que claramente lejano a lo que la palabra de Dios implica. Entonces, ya el tiempo se me está yendo, vamos a ir cerrando para hacer la moción. Judas habla de unas personas. Básicamente, lo que Judas habla de estas personas es que son impíos, que actúan impíamente. Usted pudo leerlo conmigo ahí, versículo creo que es 15 o 16 del libro de Judas. Ok. Ahora, mi pregunta para usted en esta tarde es, ¿qué significa una persona impía? ¿Qué significa una persona impía? Eso es una terminología religiosa. Es una palabra religiosa, ¿verdad? Usted no oye que el presidente o que un diputado diga, es que estos impíos que viven. No, eso es una palabra religiosa. Entonces, como palabra religiosa, usted y yo tenemos que saberla exactamente qué significa y manejarla bien. ¿Qué significa para usted la palabra impío? Actuar impíamente. ¿Qué es un impío para usted? Una persona sin Dios, ¿ok? ¿Qué es? ¿Perdón? Ok, que no conocían del Señor. ¿Qué más? ¿Cómo? Que no obedecen la ley. ¿Qué más? ¿Qué es un impío? ¿Qué es un impío? Que aunque conociendo la ley no la... Ok, ya vamos un poquito más profundo, que aunque conociendo la ley no la hace o no la vive. ¿Ok? Entonces, eso me hace pensar una cosa. Lo primero que me hace pensar es que cuando Pablo utiliza ciertas palabras que yo las he tomado y las he tratado de entender a mi cultura actual, pudiese ser, Abelito, que cuando yo leo la Biblia estoy equivocado en los conceptos que estoy aplicando a las palabras que yo creo entender muchas veces. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Pablo habla de que, ¿sabe una cosa? Que la mujer tiene que callar en la congregación. Que la mujer no se puede cortar el pelo. Que la mujer tiene que usar velo. Y podríamos seguir por allá. Que el hombre tiene que ser esposo de una sola mujer. O sea, muchos conceptos. Muchas palabras que creemos entenderla porque hoy en día significan una cosa para nosotros, pero que muchas veces no necesariamente significan lo mismo en el momento que están siendo escritas, en la cultura que están siendo escritas y a la audiencia que están siendo escritas. ¿Me doy a entender? Entonces, eso es lo que yo estoy tratando de reflexionar con usted. Entonces, dijimos que la palabra impío es una persona que no obedece la ley de Dios, es una persona, ¿qué más dijimos, Sandy? Que no conoce a Dios. Ok, básicamente una persona que no conoce a Dios. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted, y ayúdeme a contestarla, porque puede ser que yo esté equivocado, aquí venimos a aprender todos, no crea que yo lo sé todo, venimos a aprender todo. Entonces, lo primero que yo me pregunto es, ¿a quién le está escribiendo Judas? ¿Cuál es la audiencia que Judas tiene al frente? A los de la comunidad de fe. ¿Cómo dice? A los que han sido llamados. A los que han sido llamados a la comunidad de fe. ¿Ok? Entonces, si le está escribiendo a la comunidad de fe, ¿por qué está refiriéndose a impíos como a gente fuera de la comunidad de fe? No sé si me doy a entender. O sea, eso es como que yo le esté escribiendo a Karen y la referencia que le hago a Karen es de Emilia. O sea, nada tiene que ver una cosa con la otra.
Karen, yo le debo una plata a Karen y yo le estoy escribiendo a Karen que le voy a pagar la plata y de pronto le salgo hablando de Emilia. O sea, nada tiene que ver una cosa con la otra. Dejemos a Emilia por fuera. Tiene mucha plata, por sí. ¿Ah? Entonces, si Judas le está escribiendo a los llamados, a la comunidad de fe, ¿qué tiene que ver los impíos de afuera con lo que él está escribiendo? O sea, si sabemos que los impíos de afuera, si sabemos que la gente que está fuera de la comunidad maldice, la gente que está fuera de la comunidad no guarda los mandamientos, la gente que está fuera de la comunidad no le interesa a Dios, la gente que está fuera de la comunidad no ama a Dios. Entonces, ¿para qué Judas lo saca? ¿Para qué Judas lo saca a relucir en el escrito cuando valga la redundancia, cuando le está escribiendo a la comunidad de fe? ¿Por qué? ¿Por qué? No es una pregunta capciosa, es ¿por qué? Correcto, ajá. El versículo 4. A ver, lea, bueno, es que usted no tiene micrófono ahí. Déjeme ver el versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados a esta condenación. Ellos son hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, lo que hablamos al principio, y niegan el único y soberano Señor, Yeshua el Mesías, o sea, Jesucristo. Entonces, cuando Judas habla de impíos, no está hablando de gente de afuera, está hablando de gente de adentro. O sea, no está hablando, voy a ponerlo en palabras nuestras, ¿verdad? Léxico presente. No está hablando de gente fuera de la iglesia, está hablando de la gente de la iglesia. Y eso es lo que muchas veces nos hace a nosotros perder la perspectiva de las cosas. Por ejemplo, cuando Pablo habla del anticristo, la mayoría de la gente ha ido a buscar que si el Papa, que si es... Y sabe una cosa, Pablo cuando habla del anticristo no está hablando de nadie de afuera, está hablando de la gente de la iglesia. Porque dice en el libro, creo que es de Tesalonicenses o Colosenses, y si no es en Roma, en Romano, y si no es en Corintios, ¿verdad? Pero por ahí anda más o menos, ¿verdad? Él dice que los anticristos ya están entre nosotros, y luego dice, salieron de nosotros. Entonces, mientras nosotros andamos buscando el cadejos afuera, está amarrado en la pata de la iglesia, en la pata de la banca. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando Judas se refiere a impíos, no se está refiriendo a esa gente de afuera que maldice, que ve pornografía, que mata, que roba, no se está refiriendo a eso. Judas se está refiriendo a gente como usted y como yo, creyentes que están en la iglesia, que venimos a la congregación a alabar a Dios, a adorar el nombre del Señor y que profesamos una misma fe. Y oiga lo que él dice que estos impíos. Ahora, me encontré algo interesante. Me encontré, entre los archivos, un comentario de Skip Moen acerca de Judas. Y voy a decirles un par de cosas y con esto la moraleja final y terminamos, ¿ok? Para ir a tomar café. Dice, déjenme ponerme los anteojos porque estoy tratando de adivinar lo que leo. Yo creí que no los iba a necesitar. Ok. Por lo menos estos son negros, Sonia. Dice, los impíos, en este pasaje del libro de Judas, la palabra griega que Judas usa es la palabra acebes. ¿Ok? Ahora, la palabra acebes es un poquito difícil de explicarla. Y entonces dice Skip Moen que la mejor
forma de cómo se explica es usando la contraparte, o sea, como diríamos popularmente, la otra cara de la moneda, una palabra que se asocia con esta palabra Acebes, y es la palabra Eusebia. Y la palabra Eusebia quiere decir reverencia y respeto. Ahora, acuérdense que estamos hablando de cultura griega. Esta reverencia y este respeto son especialmente, o se practicaba especialmente en cuanto a los dioses. Respetar y reverenciar a los dioses paganos, ¿ok? Ahora, dice, en otras palabras, cuando esta palabra Eusebia es tomada, porque el griego es griego, como español es español. Usted puede blasfemar en español y adorar en español y usar prácticamente palabras similares, ¿verdad? Entonces, Pablo toma, o Judas toma el idioma griego, si fue escrito en griego, por lo menos el único manuscrito que tenemos, y la palabra griega, cuando se usa en el Nuevo Testamento, generalmente esta palabra Eusebia, que significa respeto y adoración, se traduce como ¿cómo es? Se me fue la palabra. Devoto o devoción. ¿Ok? Una persona devota. ¿Ok? Ahora, sigue diciendo el hermano. En otras palabras, esta palabra que estamos, Eusebia, y la palabra Acebes, nos están dando la parte positiva que tiene que ver con la adoración y que tiene que ver con la devoción a los dioses paganos, ¿ok? Ahora, la palabra Acebes, entonces, si la palabra Eusebia significa respeto y adoración, la palabra Acebes significa y respetar, ¿ok? Y respetar a los dioses, básicamente. Como nosotros diríamos en nuestro lenguaje eclesiástico, profanar, o ¿qué diríamos más? Falta de respeto, profanar el nombre del Señor, hablar mal y respetar lo que Él dijo, ¿ok? Ahora, también Acebes, lo que Acebes nos indica, y de aquí es donde yo hice la asociación con la parashá, Acebes lo que nos indica es irrespetar el orden establecido, en términos generales. Generalmente, o siempre que se habla en la cultura griega, era irrespetar el orden establecido por los dioses, en otras palabras, ¿ok? Ahora, y en cuanto a nosotros, en cuanto al cristianismo o nosotros como comunidad de fe, Acebes significa irrespetar el orden establecido por Dios, el cual se encuentra en los mandamientos, o lo que leímos hoy, en las leyes que Dios estableció. ¿Ok? Ahora, en otras palabras, cuando Judas habla de los impíos, Acebes, lo que Judas está diciendo es que los impíos actúan impíamente. O sea, que los impíos son personas, la hermana Seiri lo dijo, que conociendo la palabra de Dios, conociendo los mandamientos, las leyes, los estatutos de Dios, y respetan el orden establecido por Dios, y entonces ellos hablan y actúan de una forma que va en contra de lo que la palabra del Señor nos indica. Y rápidamente le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ustedes se acuerdan lo que sucedió con Coré en el libro de Números. En el libro de Números se nos habla, se le titula, la Biblia no tiene ese título, pero se lo ha puesto el que tradujo la Biblia en español, la rebelión de Coré. ¿Qué significó la rebelión de Coré? La rebelión de Coré significó hacer un acto en palabras y en acciones de un impío. Porque el impío no es el que está afuera. El impío es el que está dentro e irrespeta el orden establecido por Dios.
¿Me doy a entender? Entonces nosotros cuando hablamos de impíos, todos volvemos a ver para la ventana, viendo a ver quién pasó por la acera. Ese que va ahí es el impío, ¿verdad? Vamos manejando en el carro, el que viene saliendo del bar, en fin, hacemos, ¿cómo se llama eso? Le ponemos a la gente etiquetas y decimos, esto es lo que es, esto es lo que es. Pero Judas no se estaba refiriendo a eso. Judas no estaba mirando por la ventana a ver quién pasaba por la acera para decirle a todos los demás, hermanos, ve, ese es un impío. Ese que va fumando, ese que va tomando, ese es el impío. No, Judas volvió a ver dentro de la congregación y él dijo, hay aquí algunos que con sus actitudes y con sus acciones actúan impíamente. ¿Por qué? Porque quebrantan, se brincan, pisotean el orden establecido por Dios. ¿Quién fue el que eligió a Moisés y a Aarón? Dios lo llamó. Es más, Moisés no quería ir. Conocemos toda la historia. Cuando Coré se levanta, ¿qué es lo que Coré le dice a Moisés y a Aarón? Y dígame una cosa, porque acuérdate, oiga, ¿quién era Coré? ¿Quién era Coré? Coré era de la tribu de Leví. Coré era un sacerdote. Coré era uno de los que presentaba los sacrificios diariamente en el tabernáculo. Coré era de los que Dios escogió para que ellos vinieran delante de él y ofrecieran diariamente los sacrificios, la alabanza, la adoración, todo lo que tenía que ver con el culto a Dios. Ese era Coré, uno de ellos. Y Coré le dijo a Moisés, dígame una cosa. Si usted vuelve a ver aquí todos somos santos. Y si todos somos santos, porque usted es el que manda. ¿Quién dijo que usted mandaba, Emilia? Hermano Daniel, ¿quién dijo que usted era el que mandaba? Y se volvió donde Aarón y le dijo, ¿y quién dijo que usted es el sumo sacerdote? ¿Quién lo dijo? Si aquí habemos un montón que sabemos más que usted y tenemos mejores cualidades que usted. Y entonces Moisés hace una prueba. Y esto me llamó la atención. Moisés le dice, bueno, cojan un incensario, todos sabemos, y pongan fuego en el incensario y pongan incienso. Por eso se llama incensario. Pongan incienso. Y vengamos delante de Dios. Y que Dios sea el que hable. Y el que Dios diga, ese es. Ahora Moisés les hizo una advertencia. Si yo me puse, que Dios me quite. Pero si fue Dios el que me puso, y yo les he dicho a ustedes que Dios fue el que me llamó, si yo estoy equivocado, que estos que se rebelaron tengan una muerte en paz. O sea, lleguen a una buena vejez y vayan a dormir con sus padres contentos. Pero si no es así, hoy mismo que la tierra abra su boca y se los trague. Ahora, ¿por qué Coré se había rebelado con Moisés? ¿Usted no se ha preguntado por qué? ¿Sabe por qué Coré se había rebelado con Moisés? Porque Moisés se había equivocado. Porque Coré había visto que Moisés no era perfecto. Que Moisés tenía sus debilidades. Que Moisés no era 100% infalible. ¿Se acuerdan que él golpeó la piedra? ¿Se acuerdan que quebró las 2 tablas de la ley? O sea, cuando usted pone a buscar a Moisés, tenía cola que le majen. Y Coré lo sabía. Pero lo que Coré no pudo discernir es que con todo y eso era Dios el que lo había escogido. Y Moisés dijo, si yo me escogí y si yo quería el puesto y si yo fui el que tiré mi candidatura, que ellos mueran en paz. Pero si no, si fue Dios, que ellos se los trague la tierra. Leí un comentario en cuanto a eso y el comentarista decía, Coré, en lugar de orar por sus líderes, reconociendo los defectos que estos tenían, en lugar de eso,
se encargó de propagar en el campamento la murmuración. ¿Qué es lo que hizo Coré? Coré quebrantó el orden establecido por Dios. En otras palabras, Coré y 250, creo que eran los que acompañaban, ¿verdad? Coré y 250 más eran lo que Judas luego llamó impíos. Y dijo, de estos profetizó Enoc. De estos habló Enoc. Imagínense. Porque quebrantaron el orden establecido por Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos, o una de las cosas que yo puedo exponer ante ustedes que podemos aprender en esta noche? ¿Cuál moraleja podemos aprender? La moraleja que podemos aprender es, Dios tiene un orden. Su orden lo estableció la palabra. En su palabra Él estableció leyes, preceptos, Él estableció estatutos. ¿Para qué? Para que nosotros como comunidad de fe vivamos en paz, vivamos en armonía y prosperemos en todas las áreas. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que Dios nos previene por medio de Judas? Que no cometamos el mismo error de aquellos que Judas llamó impíos, que ¿quiénes son? Los que quebrantan el orden que estableció Dios. Entonces, usted como padre de familia tiene una responsabilidad delante de Dios, de establecer y cuidar el orden establecido por Dios en la palabra de Dios. Y en la comunidad tenemos la obligación y el deber de mantener el orden que Dios estableció. Y que lo que Dios dijo se haga y se cumpla como Dios lo dijo. Por eso tenemos muchos años de estar tratando de, por ejemplo, celebrar las fiestas bíblicas. Por ejemplo, guardar el Shabbat. Que usted podrá decirme que a derecha y que hay muchas cosas así, pero hay un deseo de Dios en nuestro corazón de vivir para Él. Le dijo Dios a Moisés, estas son las leyes que vas a exponer delante del pueblo. Y ahí las tenemos escritas. En esta semana lea la parashá, lea la porción de la palabra de Dios. Coma la palabra de Dios, nútrese de la palabra de Dios, para que usted conozca el orden establecido por Dios. Pero sobre todo, haga lo mejor que esté a su alcance para vivir según el orden que Dios estableció. Dice la palabra del Señor, porque esto trae vida y trae prosperidad. Amén. Así es que espero que en esta noche usted haya podido captar algo, mucho de lo que he tratado de exponerles en esta tarde, y que este mensaje, que esta moraleja o esta anécdota les sirva a ustedes en esta semana para que a partir de hoy vivamos una vida aún más apegada a los principios de la palabra de Dios, y que cada día que nosotros tengamos la bendición de abrir nuestros ojos y vivir sobre esta tierra, podamos dedicar ese día al orden que Dios estableció y vivir ese día para honrar y glorificar su nombre. Y acuérdese, cuando lea impíos en la Biblia, no vea para afuera, vea para adentro. ¿Sí? La democracia no es bíblica, claro que no. La teocracia es lo que Dios estableció. Porque si la democracia significa el gobierno del pueblo, aún como lo entendemos nosotros hoy en día, eso desplazaría a Dios. Porque podríamos decirle a Dios, sí Señor, pero yo no quiero descansar el sábado. Yo creo que a mí me queda bien descansar el miércoles. Entonces, a ver hermanos, ¿qué les parece? ¿Descansamos el miércoles? Todos dicen que sí. Entonces, Señor, lo sentimos, pero de ahora en adelante vamos a honrarte, pero descansando el miércoles. ¿Ok? Vamos a honrarte descansando el miércoles. Vamos a comer cerdo. Porque ahora se descubrió que la carne de cerdo tiene una vitamina muy importante. ¿Ah? Vamos a celebrar la Pascua, sí. Pero no la vamos a celebrar en marzo porque todavía está frío. Vamos a celebrarla en junio porque queremos tener un picnic. Entonces, ¿qué les parece? Sí, todos votaron que sí. Entonces, bueno, celebramos la Pascua en junio.
Eso básicamente sería, eso es lo que es la democracia. En otras palabras, la democracia es idolatría, porque quebranta o quita a Dios y pone algo diferente a Dios, el voto popular. Entonces, el voto popular se devuelve nuestro Dios. Por eso, en el reino de Dios, lamentablemente las iglesias lo han hecho mucho tiempo. Por ejemplo, hay elecciones, no hay que elegir a nadie, Dios es el que establece, ¿verdad? Y en ese aspecto, pues cuando lo hacemos, quebrantamos el orden de Dios. Y gracias a Dios que tenemos la palabra para que la palabra nos vuelva a enfocar y realmente vivamos bajo el gobierno de Dios. Y para vivir bajo el gobierno de Dios hay que conocer las leyes de Dios y simplemente acoplarse a las leyes. Eso es todo. Amén. Esta semana, si el Señor lo permite, estamos en mi casa con el estudio bíblico. El viernes tenemos el estudio de la Parashá, mañana se las mando si Dios lo permite. Y el próximo sábado estamos aquí si el Señor nos da vida. Así es que haga planes en esta semana para estar con nosotros y poder participar de estas actividades que tenemos. Amén. Vamos a poner de pie y nos vamos a bendecir en esta noche, dándole gracias al Señor por estar aquí. Dándole gracias al Señor porque hoy pusieron la calefacción. La semana pasada estaba muy frío, pero hoy está calientito. Y vamos a bendecirnos como la palabra del Señor nos lo indica. Amén. Yevarejeja Jehová beishmereja, Yael Jehová panayebeleja bijuneja, Isa Jehová panayebeleja beyasen leja, Shalom. Pasanu et shami al bene Israel va'aniya barajem, Beshen Yeshua sar ha-shalom. Jehová el que existe se arrodillará delante de ti trayéndote regalos y te guardará con una cerca de protección. Jehová el que existe reflejará la totalidad de su presencia hacia ti trayendo orden y proveyéndote de amor, sustento y amistad. Jehová el que existe levantará la totalidad de su ser hacia ti y te considerará y establecerá la provisión de todo lo necesario para llenar todas las áreas de tu vida y estar completo. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el nombre de Yeshua, Príncipe de paz. Amén y amén. Quiero decirles, hermanos, que ya mandamos el cheque para Israel.